División celular. ¿Por qué un virus necesita ingresar a una célula? ¿Qué quiere el virus de la célula? Observamos aquí cómo el virus logró entrar para dejar su material genético adentro. Y de pronto hay muchos más de ellas. Hay muchas copias de sí misma. El virus necesitó de ella para poder replicarse, para poder dividirse, porque por sí mismo no lo puede hacer. Necesita de la célula. Nos preguntamos, ¿por qué una célula se divide? ¿Qué parte de la célula específicamente se encarga de esta función? ¿Qué significa que una célula duplique su material genético? ¿Qué componentes posee el núcleo celular? Nos interesa conocer el núcleo para poder comprender cómo se divide una célula. ¿Qué ocurre? ¿Qué se sintetiza en el nucleolo? Todas estas preguntas las vamos a resolver a continuación. Para ello, desarrollamos esta competencia que ustedes tienen aquí. Y nuestro propósito es conocer la importancia de la división celular e identificar las fases de la mitosis y meiosis a través de un cuadro comparativo. Eso harán ustedes al término de esta clase. Presentamos la siguiente situación. Nos planteamos un problema, formulamos una pregunta. Podría ser, ¿por qué una célula se divide? O más específicamente la pregunta, ¿todas las células tienen ADN, incluso las de un plátano? Un grupo de alumnos elaboran una hipótesis que es la siguiente. Las células del plátano presentan ADN porque es un ser vivo. Ahora esta hipótesis debe ser comprobada. Para comprobar la hipótesis de la situación problemática, este grupo de estudiantes realiza un experimento. La finalidad es obtener el ADN de un plátano y después de realizarlo, estos fueron los resultados. Se puede observar un precipitado blanco del ADN en la capa de alcohol. El ADN tiene apariencia de una sustancia mucosa blanca y filamentosa, como se muestra en la fotografía. Ahí ven ustedes a la derecha. Esto se debe a que el detergente utilizado rompe la membrana celular, disolviendo los lípidos y las proteínas de la célula, y la sal permite precipitar el ADN en alcohol. Eso ocurre en la experimentación. Pero la pregunta es, ¿qué partes de la célula intervienen en este proceso de división celular? Observen esta imagen de la izquierda, tenemos ahí el núcleo de la célula. Ahí están sus partes, el jugo nuclear, el nucleoplasma. ¿Por qué es importante? Porque allí se encuentra la cromatina. ¿Qué cosa es la cromatina? La cromatina es aquella sustancia que está formada por ADN más proteína. Y esta cromatina es muy importante porque mientras la célula no está en proceso de división, es invisible, no la podemos diferenciar. Pero cuando la célula comienza el proceso de división, entonces esta cromatina se hace visible y es lo que conocemos como cromosomas. Entonces, los cromosomas no es más que la cromatina condensada. Y lo pueden observar en esta imagen final de la derecha, estas estructuras en forma de X, esos son los cromosomas. ¿Ven? Ahora, otra de las partes que también participan en la división celular, el nucleolo. Ven ustedes ubicado dentro del núcleo. El nucleolo
es una estructura importante que forma parte del núcleo celular, formado por ARN ribosomal más fosfoproteínas. ¿Qué es una fosfoproteína? Es una molécula orgánica formada por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y además fósforo. Entonces, ¿cuál es la función principal del nucleolo? Pues de formar a los ribosomas, dirigir la síntesis de proteínas y va a controlar el proceso de transcripción. ¿Qué significa transcribir? Copiar la secuencia del ADN de un gen para producir una molécula de ARN. ¿Sí? Entonces, allí participan las enzimas, como por ejemplo el ARN polimerasa. ¿Qué es lo que hace el ARN polimerasa? Va a realizar la transcripción. Estas usan nucleótidos para formar una cadena de ARN, ¿no? Entonces, usando una cadena de ADN como molde. ¿Ven? ¿Qué otra parte de la célula participa en la división celular? Observen ahí, miren acá la célula, la imagen inferior de la derecha. Cerca del núcleo tenemos al centriolo. El centriolo o centrosoma están formados por estos túbulos que ven ustedes de color rosado, fucsia, todas esa cantidad de túbulos que ven ustedes allí, que forman los centriolos, comienza su participación cuando la célula se divide. ¿Cómo? Formando el uso acromático. Y allí pueden observar en la imagen de la derecha, donde están esas X que son los cromosomas, esas X de color azul y rosado, ven ustedes unos filamentos donde se ubican los cromosomas, esos filamentos que parecen unos hilos, ¿no?, alargados a lo largo de toda la célula. Ese es el uso acromático. Se le atribuye entonces al centriolo. Esto se encuentra no en el núcleo, sino en el citoplasma, cerca del núcleo. Entonces, vamos a conocer el proceso de división, uno de los procesos importantes, la mitosis. Vamos a describir acá cómo la célula comienza a dividirse. Para ello la célula primero se prepara. Observemos la primera imagen, ¿sí? Ubiquémonos en la interfase. Miren lo que ocurre con la envoltura nuclear, ¿no? Ya comienza a desaparecer, pero aún la vemos allí. ¿Qué pasa con la célula? Crece, aumenta de tamaño, replica, se duplica el ADN, ¿sí? Se prepara la célula para dividirse. Eso ocurre en la interfase. Y comienzan las fases, que son 4. Todas estas fases se dan en un proceso continuo, pero la vamos a hablar una por una para que se pueda entender qué ocurre en cada una de ellas. Entonces, la mitosis es un proceso continuo, no olvidemos, ¿sí? Comenzamos la profase, primera fase, primero. ¿Qué ocurre allí? Se condensa la cromatina. Ya hemos visto dónde está la cromatina, en el núcleo. Se condensa para formar, ¿qué cosa? Los cromosomas. Y se desintegra la carioteca. Cuando hablamos de carioteca estamos hablando de envoltura nuclear, la envoltura que envuelve el núcleo. Entonces, los cromosomas que ya están duplicados se observan dispersos en el citoplasma. Observen ahí la imagen, miren, dispersos en el citoplasma de la célula. Se forma y alarga el uso acromático. ¿Sí? ¿Se acuerdan quién es el responsable de formar el uso acromático? Los centriolos que están cerca del núcleo, ¿no?, en el citoplasma. Entonces, toma el nombre de uso acromático o mitótico, ¿sí? Recordemos esto, en la célula animal, esto ocurre por medio de los centriolos o ásteres, ¿no? Se llama mitosis astral. Recuerden que el centriolo es parte de la célula animal, específicamente, ¿no? ¿Y cómo ocurrirá en una célula vegetal? Por los casquetes polares. ¿Cuánto dura este proceso? Aproximadamente 30 minutos. A continuación, metafase. ¿Qué ocurre ahí? Los cromosomas perfectamente condensados, ya están muy visibles los cromosomas, observen ahí la imagen de la metafase,
tienen forma de X, ¿ven ahí? Y se disponen en el plano ecuatorial, en la línea media, por eso es metafase, ¿sí? Duración aproximada, 3 minutos. Luego nos vamos a la siguiente fase, anafase. Se separan las cromátidas hermanas. Miren ahí, ¿no? Pero ¿cómo es posible esto? ¿Por qué se separan? Observan ahí en la imagen de la anafase, ¿no? Se dirigen a los polos en forma de V. ¿Observan la imagen? Pero ¿eso por qué ocurre? Por la contracción del uso acromático. ¿Ven ustedes cómo se va contrayendo el uso acromático? Y se separan las cromátides hermanas, ¿sí? Hacia los polos de la célula. Observen ahí la imagen. Entonces, la célula se alarga y se estrecha en el centro. Es allí donde se inicia la división del citoplasma, que se conoce como citocinesis. Aproximado el tiempo que dura esto, 15 minutos. Vamos entonces luego a la telofase, la última fase de la mitosis. Entonces aquí se determina la división del núcleo. Cuando hablamos de división del núcleo, hablamos de cariocinesis. ¿Qué ocurre aquí? Reaparece la carioteca. Observen la imagen de la telofase. Reaparece en la membrana nuclear, que es la que envuelve al núcleo. También reaparece el nucleolo. Observen ahí en la imagen de la telofase. Termina la división del citoplasma. Cuando hablamos de división del citoplasma, hablamos de la citocinesis. En la célula animal ocurre esto por estrangulación y en células vegetales por la placa o lámina media celulósica. Esto es posible porque está formada por medio del holgizoma, parte de una célula vegetal. ¿Ven ustedes? Entonces, así ocurre. Ahora, el tiempo aproximado que ocurre en toda esta división es 1 hora, ¿no? Algunos dicen entre 1 hora y 2 horas. Bueno, entonces, ¿cuál es la importancia de este proceso de mitosis, división celular? A partir de una célula, ven ustedes acá en la interfase tenemos una célula que se obtiene finalmente 2 células hijas. Cada una de ellas llevan el material genético. ¿Cuál es el material genético? En el caso de nuestras células, pues el ADN, ¿no? El ARN, ¿no? Parte de nuestras células, y llevan allí cada una de ellas este material genético idéntico a la célula madre, es decir, la célula que les dio origen. Por ejemplo, nuestras células están formadas por 46 cromosomas, ¿no? De las cuales, o dicho de otra manera, 23 pares de cromosomas, de las cuales un par es la que determina nuestro sexo, si somos mujer o varón, ¿no? Y los 22 pares van a determinar todas las otras características que nos constituyen como un individuo, como un organismo vivo, nosotros, los seres humanos, ¿no? Y así ocurre en los animales, en los vegetales. ¿Ven? Entonces, si esta célula tiene 46 cromosomas, en el momento que comienza a duplicarse, va a tener el doble, 92. Pero la finalidad es ¿qué? Dividirse, finalmente llegar como resultado final a 2 células hijas, cada una con 46 cromosomas. Este tipo de división va a ocurrir en todas las células del organismo, pero células corporales o somáticas. Las células somáticas son todas nuestras células excepto las células sexuales. ¿Ven ustedes? Ya habíamos dicho cuántos cromosomas nos determinan, ¿no? 46. Entonces, ¿cuál es la finalidad principal de esta división? Va a permitir el crecimiento de nosotros. Ustedes primero han nacido, han sido bebés, luego han ido creciendo. Ese crecimiento es gracias a que las células se dividen por mitosis. ¿Qué más? En algún momento nos hemos hecho alguna herida, un accidente, un corte. ¿Qué pasó? ¿Esa herida se quedó allí, así abierta? No, esa herida se va reparando. ¿Qué pasó?
nuevas células se van formando. Entonces, otra finalidad de la mitosis, ¿cuál es? La reparación de los tejidos dañados. La regeneración de los órganos, como por ejemplo piel, uñas, huesos, hígado, etc. Miren ustedes que cada una de nuestras células toman un tiempo para poder dividirse, ¿no? Por ejemplo, las células de la sangre, entre 1 a 5 días, las células del cuello uterino, aproximadamente 6 días, las células, los alveolos pulmonares, 8 días, las células de la piel, un promedio de 21 días, entre 10 a 30 días. Las células del tejido óseo, por ejemplo, los osteoclastos, cada 2 semanas. Otro tipo de células que pertenecen al tejido óseo, osteoblastos, cada 3 meses, etc. Entonces, en este momento nosotros no tenemos nuestras células que teníamos hace 10 años, por ejemplo, o hace 3 meses. ¿Por qué? Porque se van renovando. Va ocurriendo la mitosis todo el tiempo. ¿Se dan cuenta la importancia? Pero esta es la única forma que tienen nuestras células para dividirse. Antes de ello, observen este video y es el paso de las fases desde el inicio, desde que comienza a duplicarse. Está pasando repetidas veces, un poco demoramos para que lo observen. Comenzamos con la interfase, ahí está, interfase, profase, metafase, anafase y telofase. Última vez, miren lo que ocurre con los cromosomas, la distribución. Seguimos con la división celular, pero esta vez hablaremos sobre la meiosis. ¿Qué es la meiosis? Es un tipo de división que se realiza en células germinales. ¿Qué son las células germinales? Las células germinales son las células sexuales, ¿sí? Entonces, se realiza esta división en células germinales. ¿De quiénes? De ciertos órganos, como por ejemplo los testículos, los ovarios, en el caso de los vegetales, por ejemplo, las anteras y pistilos de la flor, etc. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad de la meiosis es reducir el número de cromosomas y formar los gametos. ¿Qué son los gametos? Son células sexuales. Hablamos de gametos haploides. O sea, ¿qué significa haploide? Hablábamos anteriormente que, por ejemplo, nuestras células tienen 46 cromosomas, número completo de cromosomas. Cuando hablamos de una célula haploide, quiere decir que tiene la mitad. O sea, no tiene 46, sino 23. Ese es el caso de los gametos, de las células sexuales. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son los gametos? Los espermatozoides, el óvulo. Entonces, cada célula madre realiza 2 divisiones en este caso, en la meiosis. 2 divisiones sucesivas. Para finalmente originar, ¿qué cosa? ¿Cuántas células? Ya no 2 células como en la mitosis, sino 4 células hijas. Pero, no olvidar, con el número de cromosomas reducido a la mitad. Esa es la meiosis. Repito, se origina 4 células hijas con el número de cromosomas reducido a la mitad. Además, las células formadas son diferentes genéticamente, ¿sí? Esta variación se debe a que en la primera división de la meiosis hubo una mezcla o entrecruzamiento de genes, ¿sí? Esto ocurre a través de cromosomas homólogos, cromosomas iguales. Esto es posible por medio de la recombinación genética. Esta recombinación genética recibe el nombre de crossing over. Bien, entonces, ¿cuál es la importancia de la meiosis? ¿En qué tipo de células ocurre? ¿Sí? A ver, tengan en claro que es un tipo de división en que una célula diploide, ¿qué significa una célula diploide? Por ejemplo, en el caso de nuestras células, que tienen 46 cromosomas, lo representamos por 2N.
Estas células diploides dan origen a 4 células hijas haploides. ¿Qué quiere decir? Ya no tendrían estas células haploides 46. Estas células son haploides porque tienen 23 cromosomas. Es el caso del espermatozoide y el óvulo. ¿Sí? Entonces, un espermatozoide es una célula haploide. Un óvulo es una célula haploide. ¿Sí? Si se une el espermatozoide y el óvulo, cada uno es haploide, cada uno aporta 23, 23. ¿Cuántos cromosomas tiene al final? 46. ¿Ven ustedes? Entonces, ese es el resultado de esta división, ¿no? 4 células hijas haploides, o sea, con la mitad del material genético. Muy bien. Ahora, otro de los aspectos que ustedes no deben olvidar es que son parecidas entre sí, pero no son tan idénticas como ocurre en la mitosis. ¿Cuál es la importancia biológica? Produce la recombinación de la información genética entre los cromosomas homólogos, ¿sí? Originando una variación genética. Por eso las células hijas solo se parecen a la célula madre y entre ellas tampoco son idénticas, sino solo parecidas. ¿Sí? No olvidar que este tipo de división, la meiosis, se realiza en células germinales, ¿sí? En las que forman a los gametos, es decir, las células sexuales. Ejemplo, los óvulos y los espermatozoides. Y aquí tienen las preguntas para resolver.